Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos, amén. Dichosos los que han decidido hoy estar en la casa del Señor. ¿No? Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque podemos hacer muchas cosas fuera de la casa del Señor, pero ninguna de ellas va a brindar la satisfacción ni la bendición que brinda estar en la casa de Dios. Amén. Así que los que hoy están aquí, dichosos, bendecidos, porque la palabra de nuestro Dios siempre tiene un poder transformador. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser transformados entonces por el Señor? Amén. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Amén. Vamos a dar lectura juntos, ustedes ahí en su lugar, yo lo voy a leer aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Muy bien, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar. Señor, tu palabra no tiene comparación alguna con ningún privilegio en esta tierra para nosotros, tus hijos. Por lo tanto, Señor, con reverencia nos acercamos a ella, para que cada palabra que hoy tú nos puedas hablar la recibamos con humilde corazón y sobre todo, Señor, con la disposición pronta de obedecerla, de comprender, recibir tu palabra y hacerla, Señor, vida para nosotros, carne para nosotros, y que tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros la transformación poderosa para la cual tú la estás enviando. Señor, disponemos nuestra atención, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todos nuestros deseos, Señor, en escuchar tu voz y dejarnos ser transformados por el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Lo que queremos ver a través de esta palabra es a una mujer que rompió sus límites y que trascendió más allá de todo lo que tenía delante de ella, de todo lo que la estaba limitando, de todo lo que la estaba cercando. Y aquí vamos a encontrar no solo a una, sino a dos, pero directamente a una llamada Eunice, que ustedes la conocen, y Eunice es la madre de Timoteo. ¿Ok? Y quien está hablando de Eunice es Pablo. Pablo está haciendo referencia de esta mujer porque Pablo se dio cuenta que esta mujer cumplió un papel importantísimo en ese hombre Timoteo. Pablo está diciendo, entre otras palabras, yo no tuviera a este hombre Timoteo de una fe tan limpia, tan íntegra, si no fuera por su madre. No sé si estamos escuchando. Si no fuera por su madre. Y Pablo toma un momento estas palabras para elogiar a esta mujer, para sacarla en escena
y para que todos los lectores de esta carta, que estaba dirigida principalmente a Timoteo, y luego llegando hasta nosotros, pudiéramos ver que una mujer que se pone en la línea que Dios quiere para ella, puede trascender. ¿Qué es trascender? Es llegar más allá de lo que nosotros pudiéramos llegar en nuestras propias fuerzas. Y Dios permitió que hoy, miles de años después, estemos hablando de esta mujer. Una mujer que podría haber pasado tranquilamente, anónimamente, pero que Dios no quiso que sea así, porque cumplió la labor que Dios le encargó hacer, y lo hizo bien. Hermanos, nosotros vamos a trascender y vamos a llegar a lugares inimaginables y vamos a poder ser ejemplos de bendición y de bien como Eunice, si nos damos cuenta qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de nosotros, hermanos, atravesamos límites y tenemos la tentación de quedarnos encerrados en esos límites. Pero una mujer nos desafía a que uno pueda, así como dice el lema del Congreso, uno puede ensanchar, uno puede ir más allá, como hablábamos ayer, uno puede estirar sus cortinas, uno puede alargar sus cuerdas, porque entiende qué es lo que Dios ha puesto en nosotros y tenemos que cumplirlo. Vamos por partes entonces, viendo qué es lo que pasaba con esta mujer, Eunice. Eunice primero fue formada por una madre, Loida. Entonces, el carácter de Eunice fue marcado por su propia madre. Miren, dos mujeres en esta historia. Eunice se encargó de recibir, de aprender, de entender, de interiorizar todo lo que su mamá le estaba enseñando, para que cuando le toque el turno a ella, lo pueda hacer bien. Y la palabra de Dios nos da información de que Eunice se había casado ¿con quién? Con un hombre griego, ¿ok? Con un hombre griego. Eunice era judía. Es muy probable que esta mujer, conocedora de la ley, conocedora de los profetas, conocedora del Dios verdadero, hermanos, se haya sentido muy limitada en cuanto a su fe, en cuanto a los propósitos de Dios en su vida, pues se había casado con un gentil. Y aquí encontramos el primer punto que nos hace muy parecidas a Eunice: los límites, las limitaciones. Todos en esta vida tenemos limitaciones de alguna manera. ¿Están escuchando? Todos, sin excepción, en esta vida tienen limitaciones. Pueden ser económicas, pueden ser físicas, pueden ser familiares, cualquier índole. Todos tenemos limitaciones. Y muchos ya hemos aprendido a lidiar con esas limitaciones. Hemos aprendido a veces hasta convivir con esas limitaciones. Nos hemos acomodado, nos hemos adaptado, y otros, muy tristemente podríamos decir, hasta se han conformado, lo que se llama el conformismo. Bueno, así será, ¿qué voy a hacer? Dios habrá querido que sea así, aquí nomás me quedaré, y empiezan las actitudes limitantes: el no puedo hacer, el no estoy listo, no creo que yo lo logre. Y empezamos nosotros mismos a acercar más fuerte todavía. Todos esos límites se hacen más fuertes en nuestras vidas y nosotros nos quedamos encerrados adentro. Y no tenemos una vida plena, no estamos satisfechos, porque Dios quiere que nosotros nos extendamos, que nosotros conozcamos todo lo que Dios tiene que hacer con nosotros y a través de nosotros.
Entonces, hermanos, se encuentra esta mujer en un lugar llamado Listra, fuera de Israel. No estaba en su pueblo, no se había casado con un hombre judío que temía a Dios. Aquí en este lugar no había sinagoga donde ella podía tal vez escuchar la ley, tal vez donde ella podía acercarse y tener una comunión con Dios. No había un templo donde ella podía ir a adorar a Dios, practicar y desarrollar su fe. Miren todos los límites que tenía esta mujer. Su primera limitación tan importante, practicar su fe, desarrollar su fe, su devoción a Dios. No podía. Y no es porque ella no quería, sino que se encontró en medio de un ambiente que ella ya no podía cambiar, porque las mujeres en este contexto no tenían, pues, como ahora las mujeres tienen su empoderamiento, ¿no? Que hacen y deshacen como quieren. La mujer en ese contexto era una mujer que tenía que someterse a la ley, someterse al marido, someterse a las costumbres, someterse a la cultura. Entonces realmente esta mujer estaba limitada, atada por todos lados. ¿Sabe? Cada vez que en las escrituras, ¿dónde están los que lean la palabra? Cada vez que en las escrituras hay un personaje, sobre todo una mujer que tiene un límite, y generalmente era, ¿qué cosa? La esterilidad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Cada vez que en las escrituras encontramos a una mujer que tiene un límite y que generalmente era la esterilidad, hermanos, ¿era para qué? Para que se muestre el poder de Dios. Nunca Dios permitió que esos límites sean para vergüenza, para destrucción de esa mujer o de un hombre. Sino esos límites, ¿qué cosa eran? La excusa perfecta para que Dios diga, presente, aquí estoy yo, y yo voy a hacer mi obra. Entonces, cuando nosotros nos encontramos limitados de alguna manera, no vayamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, porque a los seres humanos nos gusta victimizarnos, nos gusta ser lastimeros. Ay, ¿por qué? ¿Por qué habré nacido aquí? ¿Por qué habré nacido pobre? ¿Por qué me habrá tocado esta familia? Nos gusta hacer drama. Y con mucho amor, le digo a las hermanitas mujeres, nosotras las mujeres nos gusta dramatizar mucho. Nos gusta hacer una novela de todo. Antes de venir al inicio de esta semana tuvimos una conversación con una hermana que le pasó una cosa muy terrible, muy triste. Y bueno, la junta de pastores estaba hablando con ella y ella, le decimos, hermana, ¿qué has decidido hacer ahora con tu vida con respecto a todo esto que te ha pasado? Y la hermana, hermanos, había pensado tomar decisiones que obviamente no eran decisiones que Dios estaba guiando y solamente las estaba tomando para salvar esa situación. Y nosotros le decimos, pero hermana, no haga eso la va a hundir peor. Y ella dijo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Yo necesito, ustedes me deben entender, es difícil. Y nosotros nos mirábamos todos, y yo le dije, hermana, tú estás dramatizando tu caso. Hasta este punto conocemos todo lo que te va a pasar, pero tú ya te has ido hasta este punto acá. Todo esto de acá tú ya has hecho una novela ya. Todo lo has dramatizado, has exagerado, te has imaginado. Le digo, eso no conocemos. Esto solo lo sabe Dios. Pero tú te has venido aquí y tú mismo te has contado una historia. Bueno, te vas a hundir si tomas esa decisión. Dios es el que va a escribir la historia que sigue después. Dios es un Dios que le gusta cambiar las desgracias en historias de milagros y de bendición. Hermanos, cuando Dios permite que haya una limitación en nuestras vidas, porque yo sé que esta mujer de pura cuentas no habrá escogido este esposo, le habrán impuesto a este esposo, y cuando a uno le toca vivir una historia que donde no tiene opinión, no tiene voluntad,
Nosotros no nos podemos victimizar. Dile al que está a tu lado, no te victimices. No dramatices. No hagas una novela de tu vida. Tenemos que posicionarnos con una visión de Dios. El hombre tiene 3 formas de ver su vida y las circunstancias. Y tiene que escoger la mejor. Las personas, es decir, los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de ver las circunstancias según nuestra propia óptica, que está alimentada por toda la cultura, las costumbres y este mundo donde vivimos. Entonces nosotros podamos tomar una decisión de acuerdo a eso, de lo que nos han enseñado, de acuerdo a nuestro corazón. La otra visión o perspectiva de la vida que tú tienes la opción de escoger es como el diablo lo ve. Porque el diablo tiene la astucia, la experiencia en cambiar lo que es verdadero por hacernos creer que es algo falso. Y lo falso por hacernos creer que es verdadero. Él es padre de mentira. Y cuando uno no se da cuenta, puede tomar la óptica del diablo y creerse esa mentira y tomar malas decisiones e irse por ese camino. Pero hay otra perspectiva y otra visión de la vida, que es según Dios. Y esa es la que tú y yo deberíamos tomar. Entonces, cuando nos pasa algo, nosotros no deberíamos tomar ni la visión ni la perspectiva humana, secular, de este sistema, ni la del diablo, sino deberíamos alinearnos a la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me permitió esta limitación? ¿Por qué Dios permitió que yo me case con un griego? ¿Por qué Dios no detuvo esta situación? Entonces yo no hago drama, sino que yo analizo desde los fundamentos de la palabra, algo Dios querrá hacer. Y aquí estoy, Señor. Algo querrá Dios hacer. Solo dame, Señor, la fe, dame la perseverancia, dame la entereza de mantenerme aquí hasta que yo descubra cuál es el propósito, que yo no me mueva. Y eso es lo más difícil porque somos desesperados, nos queremos mover. Queremos hacer esto y aquello. El Señor sabe por qué, entonces, Señor, dime por qué. Y aquí estoy para que se haga el propósito que tú has determinado para esta limitación. ¿Qué quieres tú hacer con esta limitación? ¿Cómo te quieres glorificar en mi vida? La primera limitación de Eunice era practicar y desarrollar su fe. Miren, le voy a decir algo. Desde aquí, nosotros ya podemos anticipar de que Eunice era una mujer muy piadosa, porque rápidamente la gente, cuando hay una limitación en su fe, rápidamente la gente se desanima. Ay, ya vivo lejos, dice, ¿no? Y ya no tengo tiempo. No, que mi hijito, que mi... Y todos ponemos excusa para las cosas espirituales. Eunice tuvo esta limitación y Eunice no dejó que esta limitación le permita practicar su fe. No dejó. Entonces, nada debe impedir que nosotros, hermanos, practiquemos nuestra fe, desarrollemos nuestra adoración a Dios y crezcamos en el Señor. Y Eunice tenía esta primera limitación. La segunda limitación que tenía Eunice estaba dentro de su misma casa. Se casó con un hombre pagano. Dentro de su casa. Una cosa es que el problema esté afuera, cierras tus puertas y bueno, tú vives tu mundo adentro. Pero el problema se le metió dentro de la casa. Y teniendo una cultura donde se hacía lo que el hombre decía, donde todos iban donde el hombre decía, ¿por qué cree usted que usted va a encontrar 2 pasajes bíblicos cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, y cuando el carcelero es bautizado y toda su casa cree con él? Hermanos, tenemos que entender la cultura, es que el padre tenía una suma autoridad y a donde el padre iba todos iban. Lo que el padre hacía todos hacían. Por eso es que Dios habla mucho a los padres en el Antiguo Testamento, porque por ahí venía la autoridad. Entonces cuando José dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es porque la cabeza había decidido y todos tenían que seguirle, no había discusión.
Entonces, ella está en una cultura donde se hace y se rige por lo que la cabeza dice, el padre dice, y el padre era un pagano. Y esa es la historia de muchas mujeres ahora. Con la diferencia de que ahora usted se puede rebelar, a usted no le van a hacer nada. Pero Eunice no se podía rebelar. Ahora usted se puede empoderar. La ley la apoya. Pero Eunice no podía hacer eso. Realmente las limitaciones de Eunice eran grandes, hermanos, y preocupantes. ¿Y sabe qué? Los que están solteros pueden escoger bien y no casarse con un pagano, porque a usted no le van a imponer un esposo. Entonces usted tiene mejores condiciones que la de Eunice. ¿Eres soltera todavía? Entonces ya sabes. Su segunda limitación es que dentro de su casa ella no podía expresar su fe ni vivir de acuerdo a la ley de Dios. No sé cómo haría esta mujer para mantenerse correcta delante de Dios. ¿Y sabe qué? En medio de esa condición nace un hijo, Timoteo. Nace Timoteo y ella se convierte en madre. Cuando ella se convierte en madre, lo primero que no pudo hacer, escuche bien, no pudo circuncidar a Timoteo. No sé si me está escuchando. Ella no pudo circuncidar a Timoteo. Hermanos, y esto para los judíos pesaba mucho, porque esta era la señal del pacto. Dios le había dicho a Abraham, cuando ustedes se circunciden, entonces ustedes van a ser mi pueblo. Esto los va a diferenciar de todos los demás. ¿Estamos aquí o no? Y ella tenía, hermanos, ese pesar. ¿Cuánto le doldría a esta mujer saber que su hijo no se pudo circuncidar y de que el pacto no le podía alcanzar a Timoteo? Porque Dios mismo había establecido eso. Pero me encanta la valentía y la osadía de Eunice. Eunice de alguna manera logró entender de que esa circuncisión física no podía impedir que su hijo conociera y esté cerca del Dios verdadero. No dejó que esa limitación pueda caer sobre su hijo. Hay mujeres que cuando les pasa algo malo le ponen la carga a sus hijos también, y sus hijos sufren lo que ellos en algún momento deberían haberlo solucionado. Tengo un mal esposo, me vuelvo una mujer amargada y mis hijos sufren las consecuencias de eso. No me llevo bien en mi casa, hay problemas y mis pobres hijos son culpables, como si fueran culpables, reciben todo el descargo de mis frustraciones. Y tienen una mujer amargada, cansada, impaciente. ¿Qué culpa tienen los hijos, hermanos? En vez de que deberíamos tener el pensamiento de Eunice, yo tengo un hijo, aquí tengo la oportunidad de hacer bien las cosas, está en mis manos, porque la mujer era la que instruía en la casa, lo tenía allí al hijo. Ya no estaba el papá, ella tenía que hacerlo. Ella tenía que repetirle la ley, ella tenía que contarle las grandes maravillas del Señor, pero estaba casada con un hombre pagano, vivía en una sociedad opresora contra la mujer, estaba fuera de su pueblo. Ella no decidió quedarse en esas limitaciones, ella dijo, yo haré algo y lo voy a hacer a través de mi hijo. No se quedó limitada. La crió en medio de una situación, en medio de una circunstancia, hermanos, difícil, pero ella creó un ambiente espiritual para criar a su hijo. Las mamás somos las que ponemos el ambiente espiritual en la casa. ¿No se han dado cuenta los hermanos varones que están aquí? Cuando la mamá está molesta, se arruina todo en la casa. La cenita que estaba lista, la comidita que estaba, si la mamá se levantó de mal humor, se arruinó todo. ¿Sí o no?
Nosotros le ponemos la sazón, hermanos, al ambiente familiar. Nosotras las mujeres. Y yo tengo que decidir cómo me levanto. Usted a veces se levanta amargada hasta por lo que sueña. ¿Qué culpa tiene el esposo y los chicos y las mascotas de lo que usted sueña? Nos falta dominio propio. Dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y hay más hermanas en la iglesia que tienen demonio propio y no dominio propio. Ahí está el problema. ¿Cómo se gozan los hermanos varones, no? Parece que tuvieran demonio propio y no dominio propio. Hermana, y nosotros debemos aprender a tener, ¿sabe qué? Dominio propio. Yo le voy a decir, yo les dije ayer que yo estoy ya cerca de los 50. Y bueno, ya uno tiene preocupaciones por su salud, porque hay cosas que ya están determinadas para nuestro cuerpo, nuestra salud. Pero yo le oro al Señor y le digo, Señor, yo le digo, Espíritu Santo, tú eres más poderoso que mis hormonas. Entonces no permitas que ninguna hormona controle mi vida, mi carácter, mis emociones. Yo estoy orando así anticipadamente. Nada, yo le digo, Señor, tú eres más poderoso que mis hormonas. Porque a mí ya me están diciendo, ya. Y yo no, tú eres más poderoso que mis hormonas. Mis hormonas no pueden determinar mis actitudes. Que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú. Hermanos, nosotros podemos cambiar el ambiente de nuestra casa. No importa qué limitaciones y retos hay. Ayer hablamos con la pastora Martita, pero también hablaba con la pastora Victoria y le decía, ay, pastora, ¿se acuerdan que yo le dije que yo me volví sinvergüenza, no? Ya les dije, ¿no? Que no importa lo que pasa, ya Dios sabe, yo duermo feliz. Y hay algo que yo decidí hacer hace algún tiempo, y eso se los quiero contar a los que están a tiempo todavía. Mire, yo logré cambiar muchas cosas en mi vida, así como estamos hablando en este congreso, tenemos que ensanchar, mover la tienda, sacar lo que no sirve. Ayer hablamos de eso. Hermano, yo hice toda una renovación en mis propias emociones y mi alma, porque no podía avanzar con todas esas cosas. Y una de las cosas que yo dejé de hacer es hablar lo que no corresponde. A las mujeres nos gana mucho la boca, hermano. Nos metemos en problemas por gusto. Hablamos donde no piden nuestra opinión. Parece que nosotros somos las gurús, sabemos todo. A todo estamos metiendo. Estamos escuchando la conversación donde no nos invitan y estamos ahí dando nuestra opinión. Y caemos, hermanos, en muchas palabras vanas, ociosas, innecesarias. Nos metemos en problemas. Y una de las cosas que yo empecé a darme cuenta, dije, Señor, yo no puedo estar así, yo necesito cambiar eso. Repito muy seguido. Siempre les cuento a ustedes qué cosas repito todos los días, ¿no? Cuando estoy en Huancayo siempre les suelto mis secretos de oración. Y yo cada vez que oro, y en el día, en cualquier momento, yo repito esta palabra: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmos 100, si no es 143.1 o 147.1, vamos conmigo para que se lo aprendan. Esto nos vamos a aprender todos. Yo creo que a las mujeres nos cae esto, pero como muy necesario y urgente, porque si no, vamos a estar pecando constantemente con nuestros labios y luego vamos a estar en problemas, hermanos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Déjenme ubicarlo. 143, 3, 141, 3. A ver, vamos. Como niños de escuela dominical, Salmo 141, 3. Como niño de escuela dominical vamos a aprender. ¿Le parece? Subráyelo ahí. Vamos todos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. A ver, 2 veces más. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Unita más.
para que luego lo hagan de memoria sin mirar sus Biblias. A ver, 1 más, 2, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141. Y ahora sí cierren su Biblia. Todos mírenme. Ya, sin ayudita, hermano, sin ayudita, a ver, sin ayudita. Un ratito. Vamos a quitar el texto del frente, a ver, sin ayudita, ¿ya? Vamos a dar de memoria el texto. A ver, ya si está ahí, cierren sus ojos. Dominio propio, ya, dominio propio. Ya, cierren sus ojos. 2, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Unita más, 2, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis... Hermanos, yo no sé si usted lo siente en su corazón, pero bueno, yo sí recibí esa necesidad de declarar esa palabra en mi boca. Entonces, cuando leo los proverbios me repiten una vez más que el sabio calla. Entonces digo, yo no quiero ser necia, yo quiero ser sabia. Y estoy, yo misma me repito, cállate, no hables, no opines, escucha, cállate callado, no han pedido tu opinión. Entonces yo estoy ahí y repito mi texto, pon guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. No tengo que opinar. Una hermana vino y me dice, pastora, tengo este problema y la hermana tal me ha dicho que quiere hablar conmigo. Yo le digo, pero la hermana tal, ¿qué tiene que ver en ese problema? No, porque como era el esposo de su primo, mira, así era el asunto, ¿no? Y ni siquiera tenía nada que ver. Y yo le llamo a la hermana tal, le digo, fulano de tal, la hermana venía a decirme de que tú has pedido una reunión con ella. Le digo, sí, es que está haciendo mal. Mira, yo sé la historia, como es, ¿no? Ahí está enlazado con la familia. Y yo le dije, ¿qué tienes tú que ver en un asunto de una familia particular, personal? ¿Qué tienes que ver ahí? Nada. ¿Y por qué te metes, le digo, en un asunto donde no te corresponde? Haces quedar mal tu liderazgo en la iglesia. Mira, tu nombre lo están tomando aquí en medio de un problema. Tu nombre está siendo tomado en algo que no edifica. ¿Por qué te metes en un asunto familiar donde no te corresponde? Deja que cada familia solucione sus problemas. No te metas. ¿Quieres ayudar? Ora. ¿Por qué no oras por ellos? Esa es la mejor manera de ayudar. Me dice, gracias, ya no me voy a meter. Hermano, nos pasa. No se olvide. ¿Tienes dominio propio o demonio propio? Tú decides. Amén. Esta mujer, hermanos, no permitió que todas las frustraciones que vivía le alcance a su hijo. Ella le transmitió piedad, fe, devoción a Dios, conocimiento de Dios. Tú y yo estamos, hermanos, capacitados, tenemos el poder de Dios para que nosotros podamos ponerle un límite a todas las cosas que quieran dañar nuestra familia, a nuestros hijos. Basta que una mujer se levante y diga, hasta aquí llegaste con tus problemas y tus dificultades, Satanás, yo no voy a caer en tus trampas. Esa mujer se levanta, hermanos, y cambia la vida de sus hijos. Y le voy a decir algo, no muy tarde también la vida de su esposo, de su familia. El problema es que todos nos dejamos llevar por la corriente. Pero Eunice no dejó que eso le pasara, ni a ella ni a su hijo. Porque si le hubiera pasado a ella no tuviera nada bueno que darle a su hijo. Le hubiera dado pura frustración. Pero esa mujer también nos está enseñando que todas las limitaciones no lograron cambiar la esencia de su piedad a Dios. Por eso tenía tantas cosas buenas que dar, que ella dijo, se lo voy a pasar a mi hijo. Porque ella entendió que si le transmitía esas cosas a sus hijos, a su hijo se lo transmitiría a sus hijos, y ella estaría siendo protagonista de generaciones benditas delante del Señor. ¿Ven? Las mujeres no entramos en cuenta cuán importante es nuestro rol dentro de la formación espiritual en nuestras generaciones. Nosotros creemos que solamente estamos para hacer los quehaceres de la casa.
Y eso no está mal, pero lo que no entendemos es el supremo propósito para el cual Dios nos dio hijos. Es para que nosotros les podamos instruir en los caminos del Señor y podamos ser protagonistas de generaciones que temen a Dios, hermanas mujeres. Y estoy hablando de hermanas mujeres solas, sin esposo. Tal vez tu esposo también es un pagano. Pero aquí vemos cómo esta mujer no se limitó. No se quedó encerrada en sus limitaciones. Por lo tanto, lo crió temiendo a Dios, conociendo a Dios. A ver, le voy a decir algo. ¿Usted puede enseñar algo que no conoce? ¿Usted puede transmitir una vida que usted mismo no vive? Los chicos se dan cuenta. Chiquititos los puedes engañar. De grandes ya no, ya. Ellos te dicen las cosas que estás haciendo mal. Mamá, ¿y así vas a la iglesia? Mamá, ¿y así dice que eres evangélica? Ella, hermanos, pudo transmitir actitudes piadosas, temerosas a Dios, porque ella misma vivía esa vida. Timoteo por eso pudo recibir una instrucción de una mujer que tenía autoridad espiritual para enseñar, porque ella vivía esa piedad. Yo creo que Timoteo nunca vio a su mamá peleando ni discutiendo con su papá. ¿Te escuchan? Por eso es que él dijo: yo voy a escuchar a mi madre, porque mi madre es una mujer que teme a Dios, que sabe dónde llevar sus problemas, los lleva delante de Dios. Y Timoteo creció bajo esa crianza, hermanos. La segunda situación que encontramos aquí es que también nos tiene que desafiar a nosotros, es que ella no solamente vivía una realidad de limitaciones, sino que ella, en medio de las limitaciones, ella vio oportunidades. ¿Cómo ves tú? Decíamos hace un momento, según tu propia visión de la vida, según la visión de este mundo, según la perspectiva del diablo o según la visión de Dios. Según la visión de Dios, en medio de los limitantes, uno encuentra oportunidades. Y ella vio esa oportunidad. Tu casa es una oportunidad, hermanos. Tu casa se debe convertir en una escuela de fe. Repito, tu casa debe ser una escuela de fe. Diga, agarrándose así en el corazón compungido, así como cuando dicen por mi culpa, así diga, mi casa será una escuela de fe. A ver, nuevamente, mi casa será una escuela de fe. Hermanos, eso no es cualquier cosa. Eso ya de por sí a ti ya te ordena mucho. Ya te ayuda a que tú debes depurar y tener cuidado de cosas que no tienen que ver con la fe ni la piedad. Mi casa tiene que ser una escuela de fe. ¿Cómo me ven mis hijos actuar cuando no hay dinero? ¿Cómo me ven mis hijos actuar cuando estamos en una necesidad? Tal vez un problema familiar. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo me ven mis hijos actuar con mi pareja? ¿Cómo resolvemos los problemas? Bueno, si por ahí nos hemos equivocado y nos han visto discutir o pelear, que nos vean reconciliarnos también. ¿Qué le parece? Que nos vean reconciliarnos también, para que no se queden con ese concepto errado de que mis padres son humildes de reconocer sus errores, de que todos los problemas pueden tener una buena solución con el Señor, de que nos podemos equivocar, sí, pero también podemos enmendar nuestros errores. ¿Estamos? Ella vio oportunidades, vio la oportunidad de que lo que ella no podía hacer, Timoteo sí lo podía hacer, porque Timoteo era varón, tenía mayor influencia en la sociedad, su voz se iba a escuchar, sus acciones iban a ser tomadas en cuenta, y ella dijo: acá yo tengo una oportunidad. Lo que yo quise hacer tal vez públicamente, lo que yo tengo aquí guardado en mi corazón y me tuve que tal vez guardar solo para mí y mi Dios, eso lo voy a liberar a través de mi hijo. Lo que he conocido de Dios lo voy a liberar a través de mi hijo, para que otros conozcan a ese Dios.
No encarcelemos a nuestros hijos en nuestras propias cárceles, hermanos. Cárceles emocionales, espirituales. Nosotros tenemos que ser mujeres que le brinden esas alas de libertad espiritual a nuestros hijos. Por eso nosotros podemos trascender a través de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo contaba ayer que yo soy tercera generación de los que sirven a Dios. Mis abuelos, mis padres, sigo yo. Y estoy feliz que mis hijos están en ese camino. Y ahora yo no me voy a quedar tranquila. Bueno, ya lo logré, Señor. Sí, de verdad me di una pequeña palmada en la espalda y dije, lo estoy haciendo bien. He continuado el legado y mis hijos temen a Dios, aman a Dios, sirven a Dios. Pero no me puedo quedar ahí, decir, ya cumplí. No, yo decidí contar desde mi generación, 3 generaciones más. Entonces, yo empiezo. Soy primera generación. Vienen mis hijos, me faltan 2 generaciones más hasta donde yo tengo que alcanzar. Entonces tengo que hacer cosas ya. Tengo que cambiar cosas. Tengo que ser muy intencional, hermanos, y trabajar y esforzarme para que desde donde yo empecé a contar, mis generaciones puedan seguir sirviendo y temiendo a Dios. Y todos estamos desafiados a hacer eso. Ella vio la oportunidad de formar a un hijo según el temor de Dios. Se dedicó a lo único que nadie le podía quitar, ni estando casado con un hombre pagano, ni estando en un lugar lejano de su país. Lo único que nadie le podía quitar era su influencia sobre su hijo. Diga influencia. Otra vez. Las madres no se imaginan toda la influencia que tienen con sus hijos. Usted no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta toda la influencia que tiene con sus hijos. Un poeta de nombre Ross Wallace dijo, y esto es muy común, si usted lo googlea lo va a encontrar. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Dijo, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Otra vez se lo voy a decir. Esta es una frase muy común. La mano que mece la cuna, es decir, que mueve la cuna, es la mano que gobierna el mundo. ¿De qué está hablando? De la influencia de las madres. Tú puedes gobernar el mundo a través de tus hijos. Puedes hacer un mundo diferente a través de tus hijos. Tú puedes tener influencia tremenda donde tú quieres, a donde apuntes. ¿Qué dice el Salmo 127? ¿Qué son los hijos? Son flechas lanzadas en el blanco. ¿A dónde estás lanzando a tus hijos? Sí, pastora, yo puedo decir, mi hija mayor es arquitecta. Ay, mi hija es arquitecta, la mejor. Le contaba a la pastora de que es tan disciplinada que ella aprobó sus cursos así. Por eso que trabajo, ni bien salió, todavía no tiene, salió el fin de año pasado, no tiene bachiller, está en eso, pero ya le llaman de todos lados. De acá le llamó el ingeniero que le enseñó de aquí de Huancayo, le dijo, Arrieta, ya tienes tu título. No, ingeniero, es que yo quería que vengas aquí a una obra. Pero yo no puedo inflar el pecho y decir, mi hija es arquitecta, la mejor alumna. El Señor me diría, pero eso no es el blanco a donde yo te he mandado que la dirijas. Para los cristianos, los hijos de Dios, el blanco, hermanos, a donde debemos enviar a nuestros hijos es temor de Dios. Temor de Dios. Se tiene que levantar una generación que tema a Dios. Ese es el blanco a donde yo tengo que enviar a mis hijos. Y donde vayan y lo que hagan, ahí tienen que servir a Dios. A Eunice nadie le podía quitar la influencia que tenía sobre su hija. Y ella lo aprovechó. Ella lo aprovechó. ¿De qué manera estás aprovechando la influencia que tienes sobre tus hijos? Miren, le voy a decir algo. Generalmente, el varón no está en la casa. Está trabajando, está trayendo la provisión. Hermanos, nosotros tenemos, las mujeres, bueno, aquí tendríamos que tocar otro tema.
¿Se da cuenta por qué Satanás, a través de los años, ha logrado sacar a las mujeres de su casa? ¿Está escuchando? El que tiene oído que oiga. ¿Por qué Satanás ha logrado que las mujeres salgan de su casa? Mira, el día en que te cases, porque yo sé que te estás preparando, estás haciendo carrera, pero el día en que te cases, tu principal objetivo no es desempeñar tu tarea, tu carrera. Te lo dice alguien que ha estudiado 2 carreras, que ha podido avanzar y tener algunos posgrados. Ese no es tu principal propósito. Si eres una mujer temerosa de Dios, tu principal propósito es enviar al blanco que Dios ha determinado para tus hijos. Criar a tus hijos en el temor de Dios. Ese es tu principal propósito. Le voy a decir algo. Niños huérfanos se hacen profesionales mejor que los que tienen papás e hijos, porque son resilientes. Niños sin posibilidad económica se vuelven buenos profesionales por la resiliencia. Hermanos, eso lo hace, discúlpenme, no voy a quitarle el esfuerzo a los padres, pero le voy a decir algo. Cualquiera se vuelve profesional, sin papá, sin mamá, hasta sin dinero. Yo tengo amigos que lo han hecho. Tienen 2 casas, están nombrados, sin mamá, sin ayuda económica. Entonces, con mucho cariño te voy a decir, no te sientas orgulloso porque tus hijos son profesionales. No voy a explicar más. Te tienes que sentir orgulloso. Escuche bien, escuchar a tus hijos orar de madrugada, derramar su corazón a Dios. Yo no sé si tal vez como son jóvenes no sea madrugada, tal vez sea medianoche. Mi hija mayor ora en la medianoche. Y cuando yo me quedo haciendo cosas, yo escucho llantos. Yo me quebranto, hermanos. Me quebranto. Eso es lo que tenemos que hacer como mujeres. Imagínense de llegar al cielo y que el Señor estemos ahí en la lista y nos diga: adelante, ¿quién sigue en la lista? Dorcas Roque Ramos. A ver, pase, orgullosa. A ver, ¿qué has hecho? Señor, mis hijos no son delincuentes, no son asesinos, no son violadores, no son estafadores. Sí, ¿qué más? Han hecho buena profesión, han criado bien. Sí, ¿qué más? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué no están en el libro de la vida? Señor, pero son profesionales, han ayudado a la sociedad. ¿Por qué no están en el libro de la vida? ¿A quién le va a pedir cuentas Dios? A mí me va a pedir cuentas Dios, a mí. Claro, aquí hay mucho que hablar, porque cuando los hijos son mayores también toman sus propias decisiones. Pero yo quiero llegar al cielo sabiendo que he hecho hasta lo imposible porque mis hijos conozcan a su Dios. Si ellos de ahí toman otra decisión, ya cada quien, ¿no? Pero que yo me pare delante del Señor y le pueda decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que lo he hecho todo. Amén. Amén. Esta mujer vio oportunidades, no vio problemas, no vio limitaciones. Ella vio oportunidades. Y resulta que Pablo llega y se encuentra con un joven. Hermanos, cuando nosotros caminamos en la recta de Dios, te vas a encontrar con Dios, hermano. En algún momento va a venir ese tiempo especial de Dios. Pero si vas por otra recta, no quieras encontrarte con Dios ni con sus propósitos especiales. Como Eunice había hecho lo correcto, ella guiando a Timoteo, estaba en el camino correcto, se encontró con
Dios. ¿Cómo fue eso? Timoteo estaba en el camino correcto y Dios hizo la cita con Pablo. Pablo conoce a Timoteo y ¿qué hace Pablo? Se admira de la fe no fingida de un joven que tenía un padre pagano. Por eso es que Pablo dice, fue su madre, y yo voy a hablar de su madre. Una sola vez se habla de Eunice en la Biblia, y es en este pasaje que hemos leído. Pablo dice, fue su madre. Y estoy asombrado de que este muchacho tenga una fe tan genuina que no se ve ni que el mismo Señor Jesús pudo encontrar cuando andaba en las calles, hermanos. Un hombre que no vio a Jesús, pero que sí lo vio a través de su madre. Lo vio en su casa. Y Pablo se sorprendió. Se sorprendió de ver a este joven. Hechos 16:12, vamos rapidito, Hechos 16:12. Ya la pastora Victoria me está mirando con un ojo chueco ya. Hechos 16:12. No sé si es un problema o es un don, pero yo cuando estoy al frente, una hora me queda chiquito. Y a veces me hacen bulla a mí, ¿no? Me dicen, mis hijos, pues los hijos te dicen la verdad, mamá, ¿quién va a predicar este domingo? Tú, ay mamá, tú predicas largo. Y yo le digo, pero eso no dices cuando estás 2 horas mirando una película. Y a la medianoche, ¿dónde están tus prioridades? Ya no me dicen nada, ya no reclaman, ya, porque pierden. Hechos 16, del 1 al 2, rápido, todos ahí sentaditos, 2, 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué le parece? Todos hablaban bien de Timoteo. Estamos en 16, 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. ¿Estamos? Imagínense, hermano. Y luego Pablo, en la carta que estamos leyendo de segunda de Timoteo, hermanos, Pablo no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar a una madre piadosa. En este punto Timoteo ya es un líder, es un pastor. Desde que Pablo se encuentra con él en Listra, ¿cuánto había avanzado Timoteo? Pero ¿sabe qué? ¿Quién le facilitó la tarea? La madre que le enseñó la palabra, que le enseñó piedad, que le enseñó testimonio. La gente hablaba bien de Timoteo. Los ancianos hablaban bien de Timoteo, porque había una madre que había transmitido una fe no fingida. Y Timoteo se convierte en el ayudante de Pablo. Y estamos leyendo una carta, ¿a quién? ¿A quién? A Timoteo, que tiene primera y segunda, de donde los pastores sacamos muchas de las enseñanzas de cómo debe ser un buen servidor de Dios, un buen obispo, un buen pastor. Timoteo, no. Eunice. Primero estuvo Eunice. Y antes de Eunice, primero estuvo Loida. Mujeres que trasciende. ¿Quién conocerá a Loida? Pero Dios le dijo, al Espíritu Santo le dijo a Pablo, pon Loida ahí, pon Loida. Nadie la conoce, yo la conozco. Pon Eunice, ¿quién será? Yo la conozco. Pon su nombre ahí para que se siga hablando de esas mujeres miles de años después, para que toda mujer entienda qué es lo que debe hacer con sus hijos. Póngase de pie.